Buenos días, bueno, ya vamos a empezar. Mi nombre es Víctor Rojas, soy el CEO de Trabajo Mejor y hoy básicamente vamos a ver un tema que ha crecido mucho en Estados Unidos y en Europa y ya está llegando la ola a Colombia. Básicamente son micromediciones. Vamos a ver qué son, cómo se implementan y cómo lograr que sean exitosas. Vamos a empezar. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo? Que los departamentos de recursos humanos han empezado a cambiar. ¿Por qué? Porque antes era un departamento que estaba muy relegado, en el que no se veía tanta importancia de este departamento en todas las empresas, pero ya poco a poco ha sido más importante. ¿Por qué? Porque las fuerzas laborales están cambiando y cada vez somos más conscientes de cómo afecta la motivación de la gente a la productividad de las empresas. Antes era muy común ver que simplemente habían rotaciones altas e íbamos cambiando los empleados, pero no estábamos muy seguros o no contábamos todo el tiempo cuál es el costo de esto. Los estudios ya dicen que un empleado bien motivado o las fuerzas laborales cuando están bien motivadas logran producir hasta un 202% más respecto a las personas que no. Este estudio está hecho por Gallup y es muy diciente. Por eso es que muchas veces para mejorar la productividad dentro de nuestras empresas lo que tenemos que hacer es motivar a la gente, pero es lo único que implica varias cosas que vamos a ver en este webinar. Lo otro que pasa es que la generación nueva es muy diferente. Todos nos estamos enfrentando a los millennials y la nueva generación después de los millennials, que la forma de motivarlos y la forma de tenerlos comprometidos con la empresa cambia mucho y ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Básicamente, ¿para quién es este tema que estamos viendo? Es un tema para las personas que quieren potencializar los equipos de trabajo y buscar a través de esa potencialización cómo hacer que la empresa sea más productiva. ¿Qué es lo que nos pasa típico a todos? Siempre queremos tener héroes dentro de nuestras compañías trabajando y muchas veces lo que tenemos es a personas que no están tan contentas de trabajar en nuestra empresa. Y cuando vamos a medirlos, lo medimos cada mucho tiempo y no nos permite hacer o tomar acciones a tiempo. Ese es el tema de esto, las micromediciones. Las mediciones no son nuevas, alrededor de 1920 empezaron a aparecer las primeras mediciones de clima laboral o de cómo se sentía la gente y cómo se sentían en el entorno de trabajo, que se busca aumentar la productividad y sigue siendo lo que ahora estamos buscando. Pero nos quedó algo rezagado de esa época y es que las barreras tecnológicas de esa época hicieron que estas encuestas se hicieran cada 1 o cada 2 años. Muchas de las empresas que nosotros asesoramos en Trabaja Mejor, vemos que hacen las encuestas cada 2 años, algunas cada 3, algunas cada 6 meses. Cuando hemos empezado a implementar micromediciones, que son mediciones mucho más continuas, hemos logrado ver aumentos hasta el 70% de la productividad en las personas. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Los tiempos han cambiado y realmente no hay muchas razones por qué seguirlo haciendo como se dictó en 1920, que fue cuando empezó el tema de medir a las personas y los ambientes de trabajo. Esto es un hecho. Ahora todo es en tiempo real. WhatsApp es en tiempo real, todos los chats son en tiempo real y todos los indicadores que siempre estamos viendo dentro de una empresa son en tiempo real. Siempre estamos viendo día a día cómo están las ventas, cómo está el ROI, cómo está la nómina, etcétera. Ahí viene la pregunta más grande. ¿Por qué no saberlo para el otro activo de la empresa que es sumamente importante, de la fuerza laboral? ¿Por qué saber cada año cómo está nuestra fuerza laboral, sabiendo que si lo sabemos más seguido lo podríamos saber? El caso típico y una analogía es, ¿qué pasaría si nosotros viéramos el saldo del banco solamente una vez al año? Sería muy difícil planear y sería muy difícil tener un departamento financiero con el que lográramos resultados. Por eso el banco lo vemos prácticamente todos los días. Las micromediciones de lo que se tratan es que también a los equipos de trabajo los veamos casi todos los días y sepamos cómo están todo el tiempo. Pero lo que vamos a ver en este webinar es importante, es cómo implementarlo para que de verdad funcione. Acá se viene una pregunta que es un poco difícil y es lo que hacemos en la encuesta una vez al año y es ¿cómo te sentiste durante el último año? Si me lo preguntaran, sería muy difícil responder. ¿Por qué? Porque en un año suceden muchas cosas, es una montaña rusa, hay meses en los que me siento muy bien, hay meses en los que no me siento tan bien. Y lo otro es que la memoria siempre falla. Cuando después de todo un año le preguntamos a alguien cómo te sentiste durante todo el año, pues no se acuerda de las situaciones particulares ni cuáles fueron las causas para sentirse bien ni para sentirse mal.
El otro elemento que pasa con las encuestas que normalmente hacemos, que son una vez al año, es que como lo hacemos una vez al año, normalmente esta encuesta es muy larga. Estamos hablando de encuestas de 70 preguntas, 80 preguntas, hemos visto incluso algunas de 150, 200 preguntas. Y ahí empieza a suceder algo que se llama la fatiga a la encuesta. Y la fatiga a la encuesta ha sido un fenómeno estudiado mucho en la psicología, y es que cuando una encuesta pasa de las 20, 30 preguntas, empieza a producir cansancio. Y lo que se ha demostrado es que cuando las personas están cansadas y empiezan con la fatiga a la encuesta, empiezan a responder de forma poco precisa. Que al responder de forma poco precisa, lo que obtenemos es que empezamos con mediciones incorrectas. Entonces, ese informe que muchas veces tenemos al final del año puede tener datos que son incorrectos, pueden tener datos que lo que hacen es guiarnos por el camino equivocado, porque está presente este factor que es la fatiga a la encuesta. Entonces, este es otro de los problemas que encontramos en encuestas muy largas al final del año. ¿Cuál es la solución a esto? Sin querer decir que esta solución es excluyente con las encuestas de clima laboral del fin del año, ahorita vamos a ver cómo se complementan, pero la solución o complemento son las micromediciones. En inglés se llaman mediciones de pulso, porque es eso, es estarle midiendo el pulso, igual que nos lo hacen en una clínica, todo el tiempo a nuestros equipos de trabajo. ¿Y de qué se trata? Es básicamente un plan de encuestas cortas que se realizan periódicamente. ¿De qué estamos hablando? Encuestas de desde 3 preguntas hasta 10 preguntas que se aplican cada semana, cada 2 semanas o cada mes, dependiendo de la empresa. Y así todo el tiempo estamos sabiendo cómo está el pulso de nuestro equipo de trabajo. La tendencia actual es a medir engagement. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Es una palabra que prácticamente toca decirla en inglés porque no tiene una traducción única en español. En español es la combinación de varias palabras. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una tendencia grande en el mundo es a medir engagement. ¿Quién está haciendo micromediciones? Amazon hace micromediciones, Facebook, Google, Uber, muchas de las empresas nuevas que tienen nuevas formas de verlo. En el ámbito nacional, nosotros hemos asesorado a unas 45, 50 empresas y todas estas siguen haciendo micromediciones después de ver los resultados que se logran con ellas. Entonces, es algo que tanto lo usan grandes compañías líderes en el mercado, muchas en el mercado tecnológico, hasta empresas del sector nacional que lo están haciendo. ¿Qué preguntar? Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son los factores claves para que una micromedición funcione, aunque uno puede trasladar lo que vamos a hablar acá a cualquier tipo de medición. Lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas aplica tanto para las micromediciones como para las mediciones de fin de año o las de clima laboral o las de cada 2 años. ¿Qué es lo primero? Que las preguntas lleven acciones reales. Y es quizás el error más común que vemos en las consultorías que hacemos en empresas. Y es que se hacen preguntas que no tienen, que independiente de la respuesta que den las personas, no va a tener una acción real que se pueda ejecutar. Un caso sencillo. No sé, si yo le pregunto a todos los empleados míos cuál es su hobby favorito, y me dicen el hobby, pero yo con esa información no pienso ni darles capacitaciones, ni voy a hacer eventos con ellos por fuera de la empresa para que practiquen su hobby, ni voy a hacer un programa de incentivos con el hobby. Si no va a hacer absolutamente nada con esa respuesta, es mejor no preguntarlo, por 2 razones. Una, porque estamos generando fatiga a la encuesta, estamos haciendo la encuesta un poco más larga. 2, estamos creando expectativas falsas en las personas que lo responden. Cuando les preguntamos cuál es su hobby favorito, de alguna manera mentalmente ellos se quedan esperando que va a haber algo relacionado con lo que están respondiendo. Entonces, lo primero, siempre ver hasta dónde está el alcance de lo que estamos haciendo, qué acciones podemos tomar y según eso sacar las preguntas que vamos a hacerle a las personas. Otro tipo de preguntas que es bueno hacer son preguntas que confirmen problemas o que nos muestren problemas internos. Aún no sabemos si podemos tomar una acción real con la información, pero suponemos o sospechamos que hay un problema. Entonces, por decir algo, yo creo que la gente cree que no les escuchan sus opiniones ni sus ideas. Una buena forma de confirmarlo es, una de las preguntas que envío es, ¿tu opinión es tenida en cuenta en la empresa? Y así me voy a dar cuenta si tengo un problema real o no tengo un problema. El tercer tipo de preguntas que siempre debemos hacer son las ligadas a motivación. La palabra motivación es un poco complicada porque hay varios tipos de motivadores.
y hay varias formas de motivar a cada tipo de persona. Pero todas estas preguntas siempre nos van a ayudar a encontrar insights o datos para después tomar acciones y mejorar la motivación, porque la motivación siempre va a estar ligada al nivel de productividad. Y a todos nos ha pasado, es muy difícil, es muy diferente llegar al trabajo un día que estamos sumamente motivados con las tareas que estamos haciendo, a cuando llegamos al trabajo y no tenemos prácticamente ninguna motivación. Si lo pensamos cada uno de nosotros, nos damos cuenta que el nivel de rendimiento de nosotros va a ser muy diferente cuando tenemos una buena motivación a cuando no tenemos una buena motivación. Entonces, las preguntas ligadas a motivación siempre es bueno hacerlas. El otro tema importante es combinar las preguntas. Entonces, es otro problema típico que vemos en las empresas a las que les hacemos consultoría. Hacen encuestas, pero las encuestas siempre son preguntas cerradas, pero no tienen ni preguntas abiertas, ni polls o selecciones múltiples, etc. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos diferentes tipos de preguntas nos ayuda a encontrar problemas que creíamos que no íbamos a encontrar. Cuando hacemos una pregunta abierta, que es una de las que preferimos hacer, que es ¿qué deberíamos dejar de hacer en la empresa? Todas las personas van a opinar de todos los factores o todas las ideas que tienen de cosas que deberíamos dejar de hacer, que estamos haciendo, pero deberíamos parar de hacerlas. Cuando vemos todas estas respuestas, nos deja descubrir muchos problemas que podemos tener y nos ayuda a ver la forma en la que ellos los expresan. Y ahí viene el siguiente punto. Las preguntas abiertas nos ayudan a crear copies para la comunicación interna. Cuando vemos que muchas personas, por decir algo, dicen, en vez de decir las sillas son incómodas, nos dicen las sillas son muy malucas, por decir algo muy coloquial, pero vemos que muchas personas usan la palabra maluco. Una buena forma de crear una comunicación interna cuando cambiamos las sillas es decir, bueno, ya trajimos unas sillas que son menos malucas. El ejemplo que acabo de dar es un poco coloquial, pero es algo que se usa desde la industria de la publicidad hasta la comunicación interna de las compañías. Cuando usamos las palabras incorrectas, es muy difícil que la gente tome la información rápido y a tiempo. Cuando usamos las palabras correctas, que son las mismas que ellos usan todo el tiempo, también nos ayuda. Otro punto que es muy importante en las preguntas es garantizar anonimato. ¿Por qué? Porque la gente, y esto lo demuestran muchos estudios, cuando está libre de decir lo que quiere, sin tener ningún miedo a que pueda haber alguna represalia, son más honestos. Entonces, algo muy importante, en todas las preguntas que enviemos o en todas las encuestas que enviemos, demos la opción de anonimato, que la gente pueda decir, no quiero saber quién, no quiero que ustedes sepan quién está dando la opinión, pero esta es mi opinión sincera. Lo más importante y lo que está detrás de todo esto que vimos es tener claro el propósito. ¿Cuál es el propósito de la encuesta que vamos a hacer? Y de cada pregunta que estamos haciendo, ¿qué hay detrás? Si no hay algo detrás, en general no son tan efectivas y es difícil lograr los incrementos en productividad que hemos logrado nosotros en consultoría. ¿Cada cuánto? Entonces, como es medir el pulso, vemos también muchos errores y aciertos en cuanto a cada cuánto preguntarle a la gente cómo está, cómo se siente y todos los aspectos que vamos a ver. ¿De qué depende la frecuencia? Depende de cada compañía. Sería un error total decir todos los días debemos preguntar algo, como también es un error decir que es cada semana o que es cada 15 días. ¿De qué depende? Cuando tenemos empresas de rotación alta, casos, los call centers, los supermercados, muchos equipos de ventas, etcétera, restaurantes, la rotación es muy alta y en ese caso las preguntas o las encuestas que hacemos deben ser más frecuentes. Cuando digo más frecuentes, ¿de qué estamos hablando? Desde cada semana, que llegue todos los viernes por decir algo, hasta 15 días, ¿cierto? Otro caso en el que también debemos hacerlas más continuamente es cuando una empresa está creciendo muy rápido, cuando estoy contratando nuevos empleados de forma muy constante y rápida. También es bueno hacerlas más seguido. Cuando hay cambios importantes en la compañía. Entonces, hicimos una reestructuración y todos los gerentes pasan a vicepresidentes, hubo muchos cambios de cargo, etcétera. También es interesante hacerlo con cierta frecuencia. Las frecuencias ideales que hemos encontrado nosotros entre 15 días y 2 meses. ¿Qué es eso? Cada día, cada 15 días, se envía una encuesta de 5 o 6 preguntas a toda la fuerza laboral. Y así logramos saber todos los aspectos cada 15 días. Cada 15 días sabemos qué está funcionando y qué no está funcionando. Algo que debe ser constante, o al menos lo vemos nosotros en la experiencia propia en las empresas en las que estamos, es abrir oportunidades de feedback constante. Está mal escrito, pero es constante. Es que
siempre haya un canal de comunicación anónimo o no anónimo entre todo el equipo de trabajo y las personas que ven los informes, porque eso genera desde tener ideas todo el tiempo hasta un canal en el que ellos se pueden expresar. Otra cosa que siempre recomendamos es hacer siempre primero un diagnóstico, no empezar con preguntas, por decirlo algo así, sueltas o grupos de preguntas sueltas desde el principio, sino que la primera parte de la etapa se hace en un cuestionario entero. No hay muchas preguntas, más o menos de unas 15 preguntas, pero que nos den un punto de inicio del programa que estamos haciendo, que nos dé una medición de todos los aspectos desde el principio para saber cómo mejoramos o no. ¿Cómo funciona básicamente? Se envían correos o por la aplicación móvil o dependiendo de la plataforma que escojan, de alguna forma se les da la notificación que tienen que responder algo. Hemos encontrado que lo que mejor funciona son preguntas con slide, que es una barra con un punto que la persona arrastra, dependiendo de su grado de aceptación o qué tan de acuerdo está con la pregunta. En este caso vemos que en la plataforma de nosotros está que siempre puede estar la posibilidad de respuesta anónima, y es lo que está aquí abajo. La persona antes de enviar su respuesta puede querer que sea anónima o no sea anónima. Los resultados son en tiempo real. Esto también es clave a la hora de escoger cualquier plataforma. La plataforma de Trabaja Mejor es una de las que lo hace, pero igual hay más plataformas en el mercado que también hacen micromediciones. Y eso es importante, ver los resultados en tiempo real. Entonces, por ejemplo, un poll. Yo quiero saber qué les regalo a fin de mes o qué hacemos para la fiesta de amor y amistad. Envío un poll, les pregunto, venga, ustedes en el programa de incentivos, ¿qué prefieren ganarse? ¿Un balón, un día libre, una ida al cine, lo que sea? Y que en tiempo real, yo 10 minutos o una hora después de haberlo enviado, ya empiece a tener resultados y ya pueda empezar a ver en interfaces cómo está la gente o qué está opinando con respecto a cualquier tema. Entonces, otra clave es cualquier plataforma que escojan, siempre que tenga resultados en tiempo real, porque o si no, no tiene sentido la micromedición. Si no es en tiempo real, no va a tener sentido. Si en un mes vengo a saber los datos, tampoco tiene sentido. Es muy importante eso que sea en tiempo real. Aquí viene otro punto que es clave para que una micromedición funcione, y es que analizar. Es otro de los grandes dolores de cabeza o problemas, entre comillas, que vemos en las consultorías, que muchas veces, como se está analizando la información y lo que están analizando realmente no tiene tanta conexión con lo que está pasando realmente en la empresa. Entonces vamos a ver dos puntos importantes en cuanto a qué analizar y cómo analizarlo. El primer punto de estos es la percepción versus la realidad. Muchas personas, y era el caso de nosotros hace algunos años, creíamos que cuando aplicábamos una encuesta siempre estábamos midiendo la realidad. Entonces, que si el 70% de las personas dice que está inconforme con sus implementos de trabajo, quiere decir que es verdad, que obligatoriamente eso es verdad, y el 70% cree que no está, cree que su opinión no cuenta o que sus implementos de trabajo no están bien. Pero eso no siempre es verdad. ¿Por qué? Aquí viene el otro punto, que es muy importante, es cómo se analiza la información. Les voy a compartir esto por acá para que lo hagamos mejor y analicemos un poquito. Entonces, listo, ya se está
Listo, ya volvimos. Si alguien me puede avisar si ya escuchan el audio. Perfecto. Aló, listo, ya me dicen que ya me escuchan. Entonces, estamos en un punto muy importante. Estamos en un punto muy importante que es cómo analizar los datos. Entonces, algo que vemos mucho es que las plataformas que contratamos solamente nos entregan un promedio. ¿Qué es lo peligroso con los promedios? Cuando trabajamos con personas, no podemos tratar a toda la gente simplemente como un promedio. Entonces, muchas veces necesitamos ir un poco más allá. Cuando decimos las personas, hicimos una pregunta, su opinión cuenta dentro de la compañía y simplemente tenemos un informe que dice el 70% de las personas creen que su opinión no es escuchada. Eso no nos da muchos datos reales porque es simplemente un promedio. Los promedios funcionan muy bien cuando vamos a promediar el precio de algo, cuando son cosas que no están ligadas con el ser humano. Cuando están ligadas con el ser humano hay que ir un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En este cuadro que estamos viendo acá se llaman mapas de calor y es un tipo de informes que entrega la plataforma de nosotros, aunque hay otras plataformas que también lo entregan y lo vamos a analizar un poco. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cualquier medición, sea una micromedición o una medición de final de año, siempre necesita un análisis estadístico un poco más profundo. Entonces, les voy a compartir este. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ante una pregunta que hicimos, que es, no sé, tengo un mejor amigo en la empresa. Aquí estamos viendo los resultados de cada uno de los equipos dirigidos por un jefe. Abajo está el nombre del jefe, acá está el resultado. Cuando lo vemos aquí vemos que todos los datos son negativos. Para cada uno de los jefes la percepción es que no tienen un mejor amigo. ¿Qué estamos midiendo aquí? Una realidad. ¿Por qué? Porque todos los equipos estuvieron de acuerdo en que no tienen un mejor amigo y es bueno ir a implementar algún tipo de estrategia para que se pueda hacer, para que se pueda mejorar. Caso contrario es este que estamos viendo acá. Entonces, que en este que estamos preguntando, ¿hace cuánto recibe una felicitación o reconocimiento? Y ahí logramos ver que hay datos positivos, aquí una calificación de 25, aquí una calificación de menos 44, después una 53, etc. Ahí lo que estamos midiendo es una percepción. Hay gente que cree que sí lo felicitan o que sí los felicitan en realidad y hay gente que no. Lo que estamos midiendo no es realidad, es una percepción. ¿Y qué vemos ahí? Hacer ahí, empezar a buscar quiénes son las personas que pueden cambiar algo. Entonces aquí tenemos Andrés Valencia, tiene una calificación de menos 44, su equipo percibe un menos 44 en cuanto a las felicitaciones, mientras que Juan Pérez, 25 positivo. Esto ya nos lleva a acciones, es lo más importante cuando estamos haciendo una medición, siempre que lleve acciones. ¿Cuál es la acción aquí? Hablar con Andrés Valencia y decirle que necesitamos que empiece a mejorar la parte de felicitaciones y reconocimientos con su equipo. ¿Quién más? Diana Henao, la vemos por aquí, una calificación de menos 10. También es una persona que puede mejorar ese aspecto y si empieza a felicitar más a su equipo, seguramente el equipo va a ser más productivo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Recapitulando un poco en este caso. Estamos viendo la diferencia entre cómo se ve estadísticamente una realidad de una persona. Los casos se deben tratar de una forma un poco diferente. Vamos a ir a otro caso de análisis. En este vemos las distribuciones según sexo de cualquier aspecto. Entonces, vamos a centrarnos en uno que es el que está en la parte de abajo. En la empresa X, mi opinión cuenta. Las mujeres tienen una percepción de menos 12, los hombres tienen una percepción de 26. La diferencia estamos hablando de 3 veces la diferencia, 3x de diferencia. Ahí estamos teniendo un problema que puede ser de percepción o no, pero nos ayuda para la comunicación interna. Ya sabemos que a las mujeres de esta empresa hay que hacerles comunicación interna para que se haga valer más su opinión. Entonces, ¿qué es hacer? Focus group con ellas, enviarles un correo diciendo que envíen sus opiniones sobre algún tema,
que los jefes estén más pendientes de las mujeres y les pregunten más su opinión o sus ideas, etc. ¿Qué es lo bueno de informes estadísticos? Que nos dan acciones. Es muy clara la acción que hay que tomar. Hay que ir a hacer que las mujeres o se les tenga más en cuenta su opinión o hacerles sentir que su opinión cuenta más. Inmediatamente ya sabemos qué hacer. Vamos a ver otra parte que es muy importante en una misión, es esta, es elegir plataformas que nos entreguen consejos de cómo mejorar los aspectos, porque muchas veces las personas que están leyendo estos informes no son expertos o no saben exactamente qué hacer con la información. Entonces, otro punto importante para que sea forma que nos diga qué hacer. Si el problema es mi opinión no cuenta, ¿qué estrategias puedo implementar para que las personas su opinión cuente y su opinión cuenta más? Aquí vemos otra que es muy importante y en este tema vamos a hablar 2 minutos porque es un tema muy importante. Y es la distribución de respuestas cuando alguien responde algo. Entonces, este es el grupo alfa y les preguntamos si su opinión cuenta o no cuenta. Entonces vemos que algunas personas, en este caso son 2 personas, respondieron de 1 a 100 respondieron 20. Otras 2 personas respondieron 30. Estas 4 personas que hay acá, cuando uno en una encuesta califica valores muy bajitos, uno es un detractor. Quiere decir que uno está extremadamente inconforme con el aspecto que estamos midiendo. Y es gente que vale mucho. Ahorita vamos a ver un ejemplo en particular. Después vemos que hay mucha gente en término medio. Simplemente calificó en la mitad. De 0 a 100 calificaron 50. Esto es un problema, porque cuando hacemos también una pregunta y la gente simplemente responde de 1 a 10, 5, de 1 a 100, 50, quiere decir que su nivel de conformismo tampoco es tan alto. ¿Quiénes están de verdad conformes en esta empresa con que su opinión cuenta? Los que responden 80, 90 o 100. Que es gente que de verdad está conforme con el aspecto que estamos viviendo. ¿A qué voy con todo lo que he mostrado? Va mucho más de un promedio, va mucho más allá de un promedio. Decir simplemente que una respuesta tuvo un 70% de algo no necesariamente nos da la información real de lo que está pasando abajo con las personas. Entonces, aspecto importante, siempre hacer un análisis estadístico suficiente que nos diga de verdad qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra compañía. Vamos a ver, yo adelanto. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y ahí podemos despejar algunas dudas. O si alguien tiene dudas específicas sobre esta parte de gráficas, que es muy importante, también me lo puede hacer en este momento. Ya lo vimos, este ya lo vimos, este también. Listo. Vamos a entrar un poquito más en el análisis de promedios versus promotores o detractores. No quiere decir que una medida es mejor que la otra, pero siempre es bueno tener las dos para tener el cuadro completo de lo que está sucediendo. Y simplemente lo vamos a mostrar con un ejemplo. Hago la misma pregunta. ¿Tu opinión cuenta en la compañía? Los resultados es que 3 personas me califican de 1 a 10, me califican en 3. 2 personas me califican en 5 y 2 personas me califican en 9. Si yo saco el promedio me da 5.2, que no está tan mal. Uno podría decir, bueno, 5.2 es un valor que no está tan mal. Pero cuando yo hago el análisis por promotores y detractores, resulta que estas 3 personas y estas 5 personas y estas 2 personas, o sea, estas 5 en total, realmente no están tan contentos o no están tan satisfechos con que su opinión cuenta o no. Y encontramos 2 grupos. Estas personas que calificaron 3, tras de no estar contentas, se llaman detractores, son detractores activos. ¿Qué es un detractor activo? El que todo el tiempo le está contando al resto del equipo que ese aspecto no funciona bien. Seguramente estas 3 personas todo el tiempo le están diciendo al resto, en esta empresa la opinión no cuenta. Están tratando de convencer a los otros de que eso es verdad. Las 2 personas que tenemos en la mitad tampoco están muy contentas, pero tampoco hacen voz a voz. Las 2 personas del final que calificaron 9 son promotores activos. Son personas que no solo están contentas, también todo el tiempo están difundiéndolo, igual que el detractor activo, pero de una forma positiva. Si vamos a hacer la calificación de esta persona desde un punto de vista de promotores y detractores, la calificación es -3 y es una calificación mala, una calificación que no está para nada bien. Entonces, un punto importante, tener el cuadro completo, tener como toda la imagen completa, tener tanto promedios como análisis por promotores y detractores, porque siempre nos tenemos que acordar que estamos trabajando con gente. Así sean números, están reflejando lo que la gente piensa.
Lo que les quedé viendo más atrás, engagement. Es otro de los temas grandes que vemos cuando hacemos consultorías. Y es muchas empresas que cuando analizamos las preguntas o incluso el nombre del test que aplican se llaman test de felicidad. Porque nosotros en general en las consultorías estamos un poco en contra de ese, es porque felicidad es muy ambiguo y es solamente un aspecto que hace que uno sea más productivo. El caso típico, tenemos una persona que es un charlatán y todo el tiempo está en WhatsApp. Si uno le pregunta y prácticamente no hace nada en la empresa, si uno le pregunta a usted qué tan feliz está, seguramente de 1 a 10 va a responder 9 o 10, pero no es productivo. ¿Qué es engagement? ¿Y por qué nos gusta esta palabra así no tenga traducción en español? Es una combinación del nivel de compromiso, de motivación, de felicidad hacia la empresa, que hace que la persona sea más productiva en el trabajo. ¿De qué depende eso? Un punto de la felicidad y la satisfacción, pero es un solo punto. De qué tanta retroalimentación o feedback recibe, de cuál es su relación, su balance de trabajo. Si una persona para ir a nuestro trabajo tiene que gastarse 3 horas en un bus yendo y 3 horas viniendo, y tras de todo llega y lo hacen quedar hasta más tarde, etcétera, y nunca puede ver a su esposa o no puede practicar sus hobbies, seguramente es un aspecto que va a bajar su productividad. El bienestar, la alineación con los valores de la empresa, crecimiento en la compañía, reconocimiento, relación con colegas, relación con jefes. Todos estos aspectos unidos forman lo que se llama engagement y es lo que normalmente nosotros aconsejamos que se debería medir. Tiene muchos nombres, en este caso se llama engagement. Porque las micromediciones al principio dije que no eran excluyentes con una medición al año o cada 2 años, porque realmente puede ser un complemento y en muchas empresas en las que hemos implementado micromediciones son un complemento. Les voy a dar un caso. En la medición del fin de año me doy cuenta que la relación, bueno, vamos con el mi ejemplo, que la opinión de las personas al parecer no cuenta, o que la percepción es que su opinión no cuenta. Y resulta que ya eso lo hago en diciembre y en marzo tengo presupuesto o en mi plan estratégico implemento estrategias para mejorar esa percepción o que la opinión cuente, pero no tengo ninguna forma de medirlo si están funcionando o no. Llega el próximo año y mido tantos aspectos que yo no sé si las estrategias que estoy implementando en el día a día están funcionando. Ahí es donde entra el tema que la micromedición es complementaria. Como yo puedo ver los históricos, si veo que una vez, como está en este caso, si veo que una vez yo empecé a implementar la estrategia, la percepción de que la opinión cuenta empieza a subir, quiere decir que la estrategia que estoy implementando es efectiva y es la que debo implementar. Si veo que no hay cambios, debería pensar en otra estrategia para mejorar ese aspecto. Pero quedarme ciego hasta el próximo año, normalmente para lograr buenos resultados, no es una opción. Entonces, muchas veces son complementos. Medición de clima una vez al año, cada 2 años con micromedición. Y muchas empresas lo usan de esa forma. Ya esto es un poco el resumen para el éxito. El primero, las preguntas adecuadas, que tengan un propósito y podamos tener acciones verdaderas con lo que nos entregue. Una plataforma que sea automática y tenga buenos informes. Que la frecuencia esté establecida correctamente. No es hacerlo cada 8 días porque lo primero que se nos ocurre es cada 8 días. Es de verdad, según la situación de la empresa, definir si es cada 8 días, cada 15, cada mes o cada trimestre. Y el último que creo que es totalmente importante son análisis que lleven acciones. Cuando tenemos informes que nadie va a leer o que no nos entregan la información correcta, es prácticamente lo mismo que no hacer la encuesta. Ya esto es lo último que estamos. Hay un test que se llama 14P. El 14P es un test que se compone de 14 preguntas, pero se llama 14P. Y esas 14 preguntas miden los 14 aspectos que más están relacionados con el engagement de las personas. Es un test muy sencillo, la gente normalmente lo termina en unos 4 a 6 minutos y en menos de 24 horas el equipo directivo de la empresa ya tiene el primer informe. Para todos los asistentes que están en este momento, si quieren me hablan por el chat interno, nos envían un correo y les vamos a dar la primera evaluación gratis, que son S14P, no les toca, no tiene ningún costo y en menos de 24 horas ya se dan un primer estado del equipo y es uno de los usos de micromedición y ahí van a ver realmente cómo se crea una micromedición. Ya eso fue todo, muchas gracias a todos los que participaron. Si tienen preguntas me pueden escribir el correo que está ahí, que es contacto@trabajamejor.com
Si alguien tiene preguntas en este momento también las puede hacer. Vamos a ver. Bueno, acá tengo 2, 4, 6. Tengo 7 preguntas pero privadas. Si alguien quiere hacer una pregunta pública, en este momento la puede hacer. Vamos a dar 20 segundos a ver si alguien quiere hacer preguntas públicas. Ok, listo. A todos los que me están preguntando por el chat privado, ya les empiezo a responder una vez terminemos. Muchas gracias a todos, espero que les haya servido. Es un tema bien interesante. Si me escriben también les puedo enviar información u otras plataformas, aparte de la de nosotros, que también hacen lo mismo. Y ya, bueno, que estén muy bien. Hasta luego.